Y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Silencio. Está junto a nosotros Marley Coffee, un café 100% orgánico en 6 diferentes variedades para disfrutar donde usted quiera. Encuéntrelo en supermercados, mini markets y cafeterías del país. Con Marley Coffee disfrute su día con toda la onda. Almuerzo de negocios, el ambiente perfecto para disfrutar un break de su trabajo y degustar de una exquisita oferta gastronómica en Restaurante El Cid del Hotel Sheraton Santiago. De lunes a viernes de 12:30 a 15:30 horas, reservas al 222-335.000 o en sheraton.com/Santiago. Batería Hankook tiene lo mejor de la tecnología coreana, 100% libre de mantención y la mayor cobertura de garantía en el mercado, con una calidad superior y un rendimiento excepcional. Batería Hankook es su punto de partida. Busque el punto de venta más cercano en bateriahankook.cl. ¿Sabe a quién acudir si sufre un accidente o si su hijo se enferma durante sus vacaciones? Viaje tranquilo, viaje seguro con el 2x1 de Asiscart. Los puede llamar al 22-756-1059. Compras y condiciones en www.asiscart.com. También en aeropuertos o en su agencia de viajes. Viaje siempre protegido por Asiscart. Tenemos 2 libros para regalar también hasta hoy día, porque se rifan hoy. De Carmen Hertz, La historia fue otra, que son las memorias de Carmen Hertz, y de Paula Escobar, conversaciones con María Teresa Ruiz, pionera de la astronomía chilena, para concursar con el hashtag combinación clave y @megustaleersl. Estamos con nuestro panel de los días viernes, pesos pesados transatlánticos. Esa onda. Le diga al tonto que además es forzudo. Eso pesado es fantasy. Y yo que estoy tratando de bajar de peso. No acaban de decir. Bueno, estamos con Francisco Undurraga, Lucía Damer, Pepe Out y Roberto Fantuzzi. 120 kilos. Sí. Pero ¿cómo puedes pesar 120 kilos? ¿Qué querés que le haga? Y tengo unas pechugas preciosas ahora. ¡Oh, pero por favor! Lo único que necesitaba hoy día que alguien me pusiera una imagen en la cabeza realmente. El de Gasco es de 12 años. Te lo agradezco mucho con esto. Vamos a cerrar por fuera y nos vamos. Dijiste esto y me acordé del gallo que echó a las personas de la playa ese, güey. Oye, el de Gasco es de 12 años, date cuenta. ¿Cuánto se van a demorar a hacer ese meme? No desafía la competencia. No, bueno. Lo único que faltaba es que estuviera apreciando. Hay que tomarlo con humor las cosas que nos pasan cuando Diego. Y eso te lo dice. Oye, ¿puedo partir a lo Pancho Vidal? Parte a Pancho Vidal. Dele nomás. Un saludo a toda la gente que hoy día, ayer, incluso antes de ayer, está sin luz. Es verdad. Las empresas eléctricas crecieron sus ventas en un 19% durante el primer trimestre de este año y las utilidades las aumentaron un 38,8%. Y Enel, que es una empresa que nos hace sufrir aquí, que nos entrega el sufrimiento día a día, aumentó un 19% las ventas y un 148% las utilidades. ¿Cómo se logra eso? Obviamente no manteniendo las líneas. Por eso es que un pequeño viento hace un viento, 3 gotas y garantizaba que la gente no tenga luz en sus casas. Un derecho a esta altura humano en este país. O sea, yo honestamente no entiendo qué está pasando con esta empresa, que la Superintendencia de Electricidad no la interviene, porque esto francamente ya es una borrachera de malos entendidos y de dimes y diretes. Hay que recordar además que el gerente general o el ex gerente general de Enel, para las nevadas del año pasado o antepasado, se fue a vivir al Hyatt porque no tenía luz en su casa. Es verdad.
Ahora, es increíble cómo hay como un divorcio entre el discurso de sus ganancias y los beneficios y lo bien que le va a la empresa, que aparece en una parte del diario, y después la otra narrativa que tiene la misma empresa, que dice, no, bueno, pero igual es muy difícil seguir avanzando, como si estuvieran casi a punto de quebrar. ¿No? En el mismo diario, lo mismo pasa con las ISAPRES en todo caso, pasa con un montón de otros grupos, ¿no? No me voy a sumar porque tengo conflicto de interés. ¿Porque eres accionista en él? No, soy víctima. Esta mañana no pude ducharme, así que me excuso. Yo por anticipado. No. Oye, pero mira, uno te pone la imagen de las pechugas y el otro el olor, güey. ¿Qué está pasándoles hoy día en la mañana? Es viernes. Es viernes, pero bueno. Estamos esperando el discurso del fin de semana. ¿Sí? ¿Será por eso, digo yo? ¿Qué crees tú que va a decir? Yo, la única duda que tengo es qué tanto va a ser cuenta, que es lo que teóricamente debería ser, y qué tanto va a ser... Promesas. Claro, promesas que generen alguna expectativa futura, porque las presentes no están muy fuertes, digo. Sí, tiene un tremendo desafío el presidente realmente, porque por un lado tienes la necesidad de hacer algún tipo de relato, que no es su fuerte, ¿cierto? Su fuerte sería más bien como hacer un listado de cosas que se han logrado, pero ese listado no está. Y hay una situación económica más bien, o mejor dicho, está, pero no está tanto como él quisiera. Y hay más bien cosas como de futuro, pero todos sabemos que en el futuro lo que viene son más elecciones, viene como un mundo mucho más complejo para él en términos de lograr cosas. Las cosas que ya no se lograron en términos legislativos difícilmente se van a lograr. Pero igual, más allá de lo que diga el presidente, no, yo sí encuentro, pero esto es porque uno es como un adicto a la política probablemente, sí encuentro triste esto que ahora tiene mucho menos relevancia el discurso presidencial. Para cuando era el 21 de mayo, digamos, había toda una discusión política, había como mucho más reflexión. Incluso la ciudadanía sabía que, bueno, por algún motivo hablaba el presidente, lo escucharon o no. Pero ahora, como que eso se desinfló, y eso en un país donde cada vez la política está siendo más denostada, menos con todos los problemas que siempre conversamos, yo creo que es malo. Es malo que la gente diga, no, chao, yo no voy a escuchar al presidente, dudar qué va a decir. Es bueno, digamos, si bien la política con P minúscula tiene un problema, hay que recuperar la discusión política con P mayúscula, ¿no? Mientras seamos cada vez más un país donde la gente está pensando cómo hago para salvarme yo, con mi familia, solito, estamos mal, estamos realmente mal. O sea, yo creo que el presidente, tengo alguna expectativa de lo que va a decir, por supuesto, lo voy a escuchar sin duda. Creo que está en una situación muy compleja en términos de qué mostrar. Además, un presidente que volvió a cometer el mismo error que la vez pasada. En el primer gobierno él dijo que iba a terminar con la delincuencia, subió la expectativa tan alto que después le fue muy difícil y lo reconoció que se equivocó. Ahora subió tan alta la expectativa de que acá se venía el boom económico, que esto era puro crecimiento. Y ahora, bueno, podría decir que esto es un tema internacional, pero ahí también se pisan la cola con lo que fue el gobierno anterior, que la gente no está muy contenta, pero más allá de eso, de nuevo, yo creo que hay que recuperar este tipo de debates. Yo tengo que confesar que tengo un conflicto de interés. ¿Porque no te duchaste también? No, porque ayer pagué las contribuciones. Bueno. Se me metió una gel la raja, ¿qué querés que te diga? O sea, me dio una indignación. A mí también, impresionante. Porque ahí sí que yo no puedo entender cómo puede ser de que esto pase colado, digamos. Pase colado. Y, oye, ya fueron 30 años, por lo tanto, lo que la ley dice es que se pagan los últimos 3 meses. Me parece inconcebible de alguien que tiene como misión recolectar los impuestos del país. Y creo que el presidente en ese sentido debiera ser mucho más honesto y decir, ¿saben qué? Ok, la cagué. O voy a pagar individualmente lo que corresponde, o creo que debiera preguntar, porque esto no es tema baladí. Y aquí sí que te digo una cosa. Ahí tenemos un problema. Pero termino, Tito. Sé que voy a decir un par de incoherencias porque estoy picado. Pero este es un tema que sí le pega medio a la clase media. Porque ese es el que paga las contribuciones. Yo tengo 2 temas ahí en relación a lo mismo, que tienen que ir un poco con el avión de la FACH, digamos. O sea, uno dónde va a depositar dinero que no está siendo, que no está siendo cobrado, o que no tenéis cómo meterlo en caja, digamos, por una ventana. Digamos. Por eso lo que cabe es. Pero está bien, dicho lo anterior y estando de acuerdo, yo creo que hay 2 cosas que tienen que primar en el sentido más profundo de la justicia.
es que todos los ciudadanos son iguales. Y son iguales en sus deberes y en sus derechos, y en este sentido, evidentemente, en una negligencia, yo pienso que es una negligencia y que no tiene que ver con, espero que con una creo que es un modo perversidad, operandi, digamos. No, yo creo que es un modo operandi. Así, Así se zafaba de pagar lo que se tenía que pagar. Bueno, pero yo creo que es bien irrelevante, digamos, para el volumen de impuestos que paga el presidente de la República en una casa en un lago, digamos. O sea, simplemente se olvidó. Ese no es el... no es el tema, digamos. Ese no es el punto. Pero ojo, Claro. ¿Cuánto le duele? evidente. ¿Por qué no lo hace? Bueno, pero no lo hace también caso porque no, Penta pasó porque lo no, mismo, era una porque no le porquería. habría que preguntar a todos los vecinos de ese mismo lago y de todos los lagos del sur qué tan al día están pero total. Fíjate que no yo lo no estoy empatando. yo Y no la otra comparto cosa, eso, Pancho. espérate, déjame terminar. Y la otra cosa, aquí está bien, hay una persona que dejó de pagar porque no le cobraron, es distinto que le hubiesen cobrado y no hubiera pagado. Porque no le cobraron, porque no recibieron su casa o porque no se hizo recibir su casa, pero también ahí tiene alta culpabilidad el director de obras de la municipalidad, que es la persona que finalmente recibe las casas, y que si está en un lago que él mismo es parte de su comuna y se pasea por el mismo y ve toda la cantidad de casas, digamos, y le dice, oye, flaco, Chito, ¿esto está o no está? Es exactamente la diferencia entre la evasión Y la ilusión. y la ilusión. No lo estamos acusando de evadir. Yo no estoy además defendiéndolo. De eludir. No. Es decir, y yo no soy de la idea de que frente a la ley todos los ciudadanos somos iguales. ¿Cómo que no? Tanto mayor es tu responsabilidad, tanto mayor debe ser tu vocación de cumplir las leyes. Pero por cierto, yo soy si no estoy partidario de que se le aplique un rasero. Pero, por ejemplo, yo tengo un proyecto que tú habrías apoyado, seguro, de que no podamos nosotros, los parlamentarios o cualquier electo por el pueblo, hacer arreglos prejudiciales cuando se trate de un delito, sino que estemos pero por obligados a cierto. comprobar nuestra inocencia. Pero eso Y es el evidente. presidente, el primero de todos, es decir, él tiene una responsabilidad respecto al cumplimiento de las leyes que es muy superior a la de cualquier ciudadano. Entonces, escudarse en el director de obras que no me cobró, No o es en que los escudarse, vecinos, no en es que los escudarse. vecinos también lo hacen. No perdón, puede. Po. Perdón. No puede yo uno no, desde una posición de autoridad relativizar porque todos lo hacen. Yo no relativizo, yo encuentro de gravedad absoluta, porque yo también pagué mis contribuciones esta semana. Si yo sé cuántos pares son tres moscas en este cuento. Soy de los afortunados o desafortunados que somos menos del 10% de la población que además pagamos contribuciones. Sí. Sí. Porque las contribuciones es un tema de ricos, no es un tema de pobres. La recaudación es un tema de pobres o de gente que tiene menos ingresos y que se le va a ayudar. Y en ese sentido, esto es inexcusable, pero inexcusable también por el otro lado. No solamente por el lado de quien deja de pagar, sino que también de quien debe ejercer por mandato de la ciudadanía, hay digamos, la fiscalización en relación al tema. Pero eso nos lleva a otro punto, Pancho. ¿Me entendido? ¿No? O sea, Eso nos lleva a otro punto. Te aseguro que esa autoridad no se atreve a cobrarle al presidente. No estoy de acuerdo contigo en eso. Te aseguro que hay un reflejo. No, pero la prueba está que se le está cobrando. Es como por los nombramientos que hablábamos el otro Entonces día. yo estoy tiritando. Resulta que a lo mejor la casa del frente, que es de la expresidente, tampoco se le cobra, pues, bueno. No, Obvio. pues, Bueno, y si que eso es así, debiera pagar todo lo que debiera pagar. Pero si no estoy acusando, estoy diciendo que en la lógica de que aquí a los poderosos no se les puede, bueno, a los que tienen autoridad. Yo, o sea, perdón, a mí me subieron las contribuciones igual que la mitad de los ciudadanos. 12.500 pesos me subieron. 12.500, no te subió nada. No, 12.500 pesos. 12.500 pesos. Tú. No. Impresionante. Yo tengo patrimonio más menguado. No, pero si son las contribuciones en la casa tuya. Pero no es puedo patrimonio. decir, la semana pasada me retaron porque yo hablé que eran los niños pillos, que copiaban y que el papá le decía. Todo lo que ustedes están hablando es parte de nuestra cultura. Y dijeron que los niños. Oye, te pongo oye, No te pongo pongas el caso. palabras en mi Se boca. está legislando sobre antiilusión, es lo mismo. El juré el gusto a salmón, lo mismo. Y empieza a buscar en cada acto de nuestro país el que se pasa todos los autos y se pone adelante. ¿Y el presidente está para ser el primero de la fila en esa cultura o para cambiar esa cultura? Hay que Para cambiar la cultura. Pero pues. Pero que ustedes me retaron, dijeron que ese es un robo. Oye, No, lo que pasa es que tú como papá estabas perdón, avalando una... la recaudación para ser candidato fuera de los recursos que obligatoriamente pueden recibir ellos.
Perdón. Todos lo hacen, es la respuesta que le decían. Oye, no te acepto eso. no, pero todo lo acepto, porque todos estamos dos aquí. No, yo estoy diciendo lo que decían algunos que fueron juzgados, que todos lo hacen. Por favor. Eso lo decían las personas cuando fueron pilladas con el caso del financiamiento ilegal de la política. No. Sí. Que todos lo hacen, ese era el argumento. Que lo que buscaban. Bueno, pues está bien. Cuando todos lo hacen, Nadie lo hace. nadie es culpable. Lo que pasa es que esa era la teoría. Claro, pero no es así. Esto demuestra que efectivamente es parte de nuestra cultura y que tenemos que modificarla. Pero no es parte de nuestra cultura, no es parte, es que mira, lo he dicho 25.500 veces, lo voy a decir una vez más. Existe una falacia lógica que se llama la falacia del falso consenso, que consiste en tratar de establecer como una regla, como que algo particular que tú tomaste una decisión tú en hacerlo, diluirla en un comportamiento general. Es como cuando dice, oye, pero ¿quién no llega al gobierno roba un poquitito? Que todo lo hacen. Cualquiera en mi lugar habría hecho lo mismo. Esa es la típica. Y con lo que tú buscas básicamente justificar tu conducta. Y en este caso, las personas ante el pago de impuestos anual todos los años tienen que tomar una decisión. ¿Le pongo el techo o le sigo sin poner el techo a la cuestión para que no sea... Pero es que además... cuando tú pasan 30 años haciendo martingala, ese es un modus operandi, no es una cultura. Pero te puedo leer que en cada sector se hace. Jurel, los empresarios, ¿verdad? Tipo salmón y toda esa cuestión que... Verdura tipo carne. Facturas ideológicamente falsas, los políticos, ¿verdad? Ya vimos el mundo empresarial, ahora los políticos. Todos lo hacen. No lo hace. Sí. No, pedir dinero para la campaña, pero fue el argumento que se daba en ese momento. Saltarse el lugar, copia y pega. Los informes Wikileaks. Sí, pero a mí me gusta hablar en castellano como los argentinos. Claro. Entonces, copia la ley antidilución. Oye, emprendedor en vez de empresario. Ya, pero es que hay yo estoy de acuerdo contigo que hay como una percepción que y en Chile es mucho menor que en otros países, pero esta cosa de, bueno, ¿cómo hago para saltarme la fila? ¿Cierto? Es verdad, pero si tú tienes que esperar, y en eso sí estoy de acuerdo, si tú quieres estar en política y has sido presidente de la República o vas a ser presidente de la República o tu ambición es estar ahí, tú tienes que tener un altísimo estándar respecto a todas tus cosas. Y los dos personajes que están acá, políticos, Pancho, y no saben que eso es así. Tú no puedes agarrar y decir, oye, me olvidé de pagar las contribuciones a la señora que trabaja en la casa. No puede ser, no puede pasarte. Lo además más llamativo es que mucha gente que tiene niveles económicos tan grandes como el presidente de la República, ni siquiera son ellos los encargados de ver sus temas de contribuciones, sino que deben de tener contadores, abogados. Porque yo puedo entender que tú me digas, ¿sabes qué? Hoy se me pasó pagar la contribución esta vez. Me ha pasado a mí un montón de veces, que el año es tan rápido, entonces tú dices, ya pago con la multa. Pero que una persona que está entre los más ricos del país, es raro. Por lo pronto es extraño que además tú tienes que hacer una entrega de todo tu patrimonio en un papel que está en la web, con lo cual te abre a que la gente diga, a ver, veamos si este señor paga contribuciones, veamos si todos sus trabajadores... Bueno, de hecho, así fue como surgió este asunto. Entonces ahí hay un espacio que es de responsabilidad personal, política, etcétera, que me parece que tenemos que hacernos cargo. Más allá, que también estoy de acuerdo, que pasa en muchos lugares en Chile, que al señor que vende un cigarrillo en la calle, al ambulante, lo anda persiguiendo los pacos a patadas, pero en muchos otros lugares no hay revisiones ni fiscalizaciones porque probablemente los gobiernos locales no se hace la vista gorda o, en definitiva, si quieres, hay un problema de negligencia. No van a mirar si están haciendo las cosas como se tienen que hacer. Pero evidentemente acá el presidente... así como los ministros, o sea, si tú estás en ese grado de exposición hoy, porque hace 100 años tal vez no, pero hoy, en todo el planeta, si tú quieres estar en la política, tiene un costo. El costo es que vas a ser revisado hasta en tu más detalle. Entonces, lo mínimo que puedes hacer para darle una señal a la ciudadanía es tener todo en orden. Por eso es que me llama la atención tanto que no hayan dicho, bueno, miremoslo, es raro. No sé si a ustedes les parece, pero es extraño que el presidente... en estas circunstancias donde seguro que la plata que cuesta pagar los 30 años es menos que la mesada de alguno de sus hijos. O sea, realmente no es nada para su monto erario. Entonces es raro que de un momento a otro tú entres en una discusión tan chica.
es un poco como el tema de China. ¿Ah? Yo siento que hay un modus operandi. Yo creo que hay Puede un modus ser, operandi sí. de minimizar todo aquello que puede ser minimizable en materia de pagar. Pero es más bien ceguera cognitiva. Puede ser, sí. Ceguera a que eso pudiera constituir un problema. ¿Ah? Yo no me pregunto si subo o no subo a mis hijos al avión, porque si me lo pregunto, de verdad, sabes que no. Evalúo que es un riesgo y por lo tanto no lo hago, pues lo hago otro día. Ahora, eso también significa de que no solamente no me lo pregunto, sino que también a quien que me lo hace saber lo minimizo, porque empezaron a aparecer personas que dicen, mira, perdóname, pero al presidente se le advirtió sobre esta situación en esta y esta otra circunstancia. Seguramente. Pero de yo lo imagino que alguien tiene que haberlo hecho. Pero de lo que podemos estar seguros es que de esto no va a hablar el sábado. No, ¿De qué va a hablar? Es la pregunta. ¿Cómo recuperar el crecimiento del país? Lo terrible es que él está, a mi juicio, en una enchíngules bien dura, porque o bien enfatizan las dificultades que vienen, o bien profundiza en los tiempos mejores y pierde credibilidad porque nadie está viendo tiempos mejores. Sí. No, pero, yo en su lugar haría un discurso de realismo y reivindicaría, me decía Pancho al inicio, que se lo dijo Evópoli, reivindicaría el camino inicial de unidad, porque la unidad más amplia se hace todavía más necesaria en el marco de las dificultades que vienen. Sí. Porque ya no va a poder enrostrarle a los otros, oye, yo crecí el doble que ustedes, yo crecí el triple, multipliqué la inversión por no sé cuánto. Sí. Tampoco puedo, como dice Lucía, tampoco puede el presidente echarle la culpa a la coyuntura internacional porque dijo que la coyuntura internacional no incidía prácticamente nada, o que era una porción muy pequeña de lo que ocurría con Bachelet. Y resulta que, claro, cuando empezó a cambiar la coyuntura internacional, el último trimestre de Michelle Bachelet creció Chile 4,7, el último trimestre, porque ya venían los parámetros de la economía internacional cambiando. Están todas las leyes que están en el Congreso, la ley laboral, la capacitación, la tributaria, y empezáis a sumar la educación. Oye, hay miles de cosas que él puede hablar mañana. Pero ¿Y qué espera de ellos? No, es que tiene que hablarlas. Y tiene que hablarle. ¿Y qué espera de ellos? Porque la reforma tributaria, si se empieza a demorar demasiado, hay políticas seguramente de ingresos que se consideran para cubrir programas sociales, no sé. Entonces, es una situación delicada. Oye, se le puede trancar todo. Porque él se puso en una situación se le puede trancar todo el sistema. Roberto, ¿cómo tú, después de un análisis realista de tu configuración del Congreso y de la situación, en fin, mandas una reforma tributaria cuyo corazón, según declaración propia, es la rebaja de impuestos al retiro de utilidades? Y es impopular. Por lo tanto, no sacas nada con emplazar a la oposición y al patriotismo, qué sé yo, porque no. Luego parece que es más malo prolongar la incertidumbre tributaria que insistir, porque la gente lo que quiere es certidumbre. Si hubiéramos hecho certeza, y lo que hubiéramos hecho, si hubiera puesto cosas obvias, qué sé yo, que habrían sido, además, podrían haber sido saludados como un éxito, la boleta electrónica y un conjunto de pequeñas modificaciones que siempre son razonables, pero él quiso hacer casi una contrarreforma. Después, antes siquiera de que terminara de entrar en vigor la reforma actual, si la reforma de Bachelet terminó de entrar en vigor ahora, y antes de que termine de entrar en vigor, ya estamos haciéndole un cambio radical, antes siquiera de evaluar si recaudó lo que había comprometido, etcétera, etcétera. A mí me pareció un voluntarismo extremo, y yo creo que el presidente ha pecado de voluntarismo extremo y de diseño muy publicitario. Es que tal vez como si el gobernar fuera una... Perdona, yo sé que tú tienes una especialidad muy digna y la ejerces muy bien, pero esto de ponerle a cada proyectito un nombre rimbombante que genera expectativas completamente distintas a las que satisfacen, ¿verdad? Bueno, pero también hay que reconocer que no
lo que creo que muchos miraron es que la oposición está tan mal, está tan falta de, digamos, de alguna coherencia y de algún liderazgo, que era mucho más sencillo entrar por grandes reformas, porque en el fondo tú tal vez podrías negociar con algunos. Lo que pasa es que esa lectura inicial se profundiza porque realmente negociar con uno, no sabes si ese uno con el que negociaste después vota, o sea, el nivel enfrente de la mesa, lo que tiene el presidente y tiene la coalición de gobierno es un calidoscopio. Y a medida que se van moviendo se va transformando la correlación de fuerza. Entonces, también eso impacta y yo espero sí que el presidente no haga un listado de las culpas de la oposición para no lograr lo que se logró. ¿No? Tiene que hacer una nueva narrativa y en esa narrativa ojalá que sea realista. Yo sí creo que es bueno que ahora se ponga colorado una sola vez y diga que los temas internacionales nos impactan porque además no van a dejar de impactarnos en los próximos 20 años. La pelea China-Estados Unidos nos va a impactar muy fuertemente. Entonces, si seguimos diciendo que acá los internacionales en realidad es un detalle... ¿Mencionará a Bachelet como responsable de...? No creo, porque mientras más la mencionan, más crece su popularidad, así que no creo que lo haga. Nosotros estamos de acuerdo, digamos, que tiene que volver a retomar, digamos, el tono y el foco en las 5 grandes reformas o 5 grandes acuerdos que invitó a la ciudadanía en los primeros 6 meses de nuestro gobierno. En ese sentido, yo creo que en política también menos es más. Y es importante, digamos, generar los lazos con las oposiciones y volver, digamos, a retomar un tono republicano que no solamente viene desde el emisor gobierno, sino también del receptor oposición. O sea, creo que hay que generar un clima que nos permita a todos salir y construir un mejor país. Y en ese sentido, digamos, no es la imposición de un lado o del otro lo que va a triunfar, porque claramente no va a triunfar para ambos lados, y ver cómo proyectamos un segundo año de gobierno, que siempre es el más difícil, no sé por qué, pero siempre en la encuesta... Pero es el decisivo. Bueno, es el decisivo porque después vienen elecciones y ahí, lamentablemente, al tener un periodo de 4 años, digamos... Sin reelección, y en eso yo le encuentro razón a Ricardo Lagos cuando habla y su crítica la hace en relación a que los proyectos son a largo plazo. Cuando tú no tienes certeza, o sea, la única certeza que tienes es que tienes 4 años, de los cuales los 2 primeros son los, entre comillas, más productivos, digamos, estáis siempre pensando a la corta. Y eso es un tema, es un error, pero fatal para la proyección del país y el crecimiento del mismo, no solamente económico, cultural, social, y tenemos que irnos por ahí, pero yo creo que hay que retomar. Y el primero era clave, y yo creo que el cartucho... No, yo no lo veo tan así. Pero piensa en el gobierno pasado, en enero del 2015, a un año. Había sido aprobada toda la... Había terminado el binominal, se había aprobado la reforma tributaria, se había aprobado la ley de inclusión. Este mismo Juan Pablo Suet, que hoy día está pidiendo seguridad. Celebrado la unidad. Había dicho que por la reforma tributaria era excepcional. Y bueno, porque no le tocó ser emprendedor, porque era uno el que tenía que hacer la declaración. Bueno, le tocó ser heredero. Tenía PricewaterhouseCoopers que le asesoraba. Exactamente. Y ahora critica mucho, pero en esa época no había pasado cabal, que llega en febrero del 2015 y todo se viene abajo. Sí. Bueno, hacemos una pausa y volvemos. Volvemos con combinación clave. La clave me escucha. Porque con tecnología, tus ideas son posibles. Cámbiate al único plan realmente libre para tu negocio. Con gigas y minutos libres. Sí, libres, para siempre y sin restricciones. Por solo 21,990 pesos mensuales. Al contratar desde 2 líneas. Cámbiate hoy mismo en entel.cl/planes empresa. Entel Empresas. Tus posibilidades son infinitas. Hay pocas cosas más ricas que compartir un brunch familiar. Sábados y domingos de 3 a 16 horas en Restaurant El Cid. Disfruta un sabroso menú con variadas estaciones, coctelería con espumante, bebidas gaseosas ilimitadas y espacios para que los niños jueguen. 32,900 pesos IVA incluido por persona. 50% de descuento para niños de 4 a 11 años. Reservas al 222-33-5000 o en Sheraton.com/Santiago.
nada mejor que relajarse por las tardes con un rico café, sentir su aroma, su intenso sabor, mientras escuchas tus canciones favoritas. Marley Coffee está contigo con un sabor natural. Comparte la buena onda. Vívela con tus mejores amigos. Porque no solo es un café, es Marley Coffee. Disfrútalo ahora donde quieras. Marley Coffee is here. En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center. Un servicio de primer nivel con estacionamiento, wifi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestros centros de evento con salones y capacidad de hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o llamando al 2233 56 958. hotelnogales.cl. Lo hacemos simple para usted. Si quieres escuchar La Clave en tu radio, sintoniza la 92.9 en Santiago. si prefieres escucharla y verla en tu smartphone, compu, iPad, radiolaclave.cl. Estés donde estés. La Clave me escucha. Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La Clave me escucha. Empiece su día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Pruebe el sabor de Marley Coffee en sus 2 exquisitas y variadas mezclas de máquinas self-service, expreso, chocolate fuerte, té chai y otras bebidas calientes lo esperan para recargar su día. Con Marley Coffee disfrute su día con toda la onda. Los sábados y domingos de 13 a 16 horas en Restaurante El Cid, disfrute de un brunch familiar, un sabroso menú con variadas estaciones, coctelería con espumante, bebidas gaseosas ilimitadas y espacio para que los niños jueguen. Reservas al 222-335.000 o en sheraton.com/Santiago. ¿Está pensando en sus vacaciones familiares? No olvide su asistencia en viaje. Viaje tranquilo y viaje seguro con el 2x1 de Asís Card y sus hijos no pagan. Llámelos al 22756-1059. Compras y condiciones en www.asiscard.com. También en aeropuertos y en agencias de viaje. Viaje siempre protegido por Asís Card. Batería Hankook tiene lo mejor de la tecnología coreana, 100% libre de mantención y la mayor cobertura de garantía en el mercado, con una calidad superior y un rendimiento excepcional. Batería Hankook es su punto de partida. Busque los puntos de venta en bateríashankook.cl. Estamos ya con nuestro panel a propósito de los libros. Tenemos libros para regalar, todavía puede concursar. De Paula Escobar, Conversaciones con María Teresa Ruiz, pionera de la astronomía chilena, y las memorias de Carmen Hertz, La historia fue otra. Ya saben, hashtag combinación clave y @megustaleercl. Ya, tenemos harto tema y todavía no hemos dicho más o menos qué es lo que creen, que tú debes saber algo, porque los partidos le presentan al presidente, entiendo yo, antes de la cuenta, las cosas que les gustaría que estuvieran incluidas en la cuenta. Va a saber lo que no va a decir. No. Ya se reunió con la UDI ayer. Ayer en la tarde, ayer almorzó con la UDI, nosotros estuvimos en una oncecita. ¿Ya? Muy buena. Tocó 11, no dio para almuerzo. No, pero además somos 6, pero tenemos una ventaja. En una reunión de 1 hora con 6 personas uno puede conversar mucho más que en una reunión de 4 horas y con 36 diputados. Así que tuvimos una muy buena conversación, una muy franca conversación. Nosotros le dijimos que creíamos que tenía que mirar hacia el futuro y que tenía que generar puentes, tal lo que dije antes del corte comercial. Y yo lo vi con buena disposición, escuchó. No dio luces de lo que iba a... No, evidentemente, es como si me preguntara cuáles son los números del loto del próximo domingo, o si va a haber o no va a haber cambio de gabinete, digamos. Esa cuestión Ahora, igual debería de generar algún tipo de minuta para que tengan una salida comunicacional. Eso lo va a hacer seguramente mañana en la mañana, nos va a entregar una vez que tenga depurado el tema, digamos. Antes de entrar... Mira, generalmente la oposición lo tiene mucho antes que los parlamentarios de gobierno. Pero por las filtraciones que se hacen, digo, pero no. Sí.
Yo creo que tenemos una gran oportunidad de construir hacia el futuro. Si el resto ya es historia. Y tratemos de construir confianzas, que yo creo que es un poco lo que le ha faltado a este país por ambas partes, no solamente por parte de la oposición. Yo no soy de los que cree que la oposición es la culpable. Somos en una relación, para bailar el tango se necesitan dos. Así que... Pero fíjate que el presidente de la Cámara de Comercio de Santiago hace un llamado justamente a lo mismo. Dice, retomar la política, los acuerdos para avanzar y crecer. Obvio. Yo creo que eso es lo clave. Evidente. La gente está cansada de la guerrilla. No, que yo escuché algunas opiniones de autoridades empresariales que el problema de la tributación, que está atrancando el sistema. Yo creo que lo único que trae es más conflicto ese tipo de declaración. Lo ideal es cómo se logra sumar para lograr el objetivo, sino... Pero es que ahí yo tengo una duda existencial, y es si realmente esto de la política de los acuerdos es una cosa que la élite añora, pero que la ciudadanía encuentra como el arreglín. O sea, cuando uno dice hay que avanzar, no hay que estar en la pelea, yo entiendo esa parte, y entiendo que la gente también quiere y se da cuenta que a la pelea el que más pierde es el que está peor. Pero cuando tú hablas de la política de los acuerdos, yo creo que en el mundo de la política, en el mundo de la élite, uno entiende lo que se está hablando, no de la arreglín, pero la ciudadanía en general, con el desprestigio que hoy día tiene la política, cuando tú dices vamos a hacer política de acuerdos, yo no sé si entiende exactamente vamos a llegar a acuerdos para cosas mejores para la ciudadanía. Lo asocio con Benninger, lo asocio con Alamán, que en esa época se hablaba justamente que había conflictos muchísimo mayor que la que estamos hablando hoy día. Eran momentos muy difíciles del país. Políticas de entendimiento. Sentarse a la mesa, no la barricada. No descalificar del patriotismo y esas cuestiones no llegan a nada. La pregunta que se hace Lucía y que nos hace es súper válida, porque tú tienes, yo que soy normalmente un diputado que busca establecer puente, veo que hay dos núcleos militantes muy ideológicamente preparados que castigan severamente y brutalmente, memetizan, digamos, todo aquello que pudiera constituirse en facilidades para el gobierno y, bueno, viceversa. Desde Acción Republicana, cualquier desplazamiento de la posición original del gobierno para conseguir acuerdos es castigada brutalmente. Yo te puedo hacer una corrección a eso. Pero déjame terminar la frase, porque yo creo que a pesar de eso, la gran mayoría de la gente... Ahora, el problema, claro, es que esa gran mayoría es la que menos se expresa en las redes sociales, pero la gran mayoría de la gente más bien valora el diálogo, el entendimiento, las soluciones. La solución, más que la protesta. No, lo que yo quería decir en relación a Acción Republicana no es parte de este gobierno, no es parte de la coalición, no es parte de Chile Vamos, y tampoco tiene representación oficial en el Parlamento. Y no, oficial no tiene, porque no es un partido inscrito. Oficiosa puede tener un par de diputados que adscriben, digamos, aquello. Ahora bien, yo creo que la responsabilidad final es de los grandes movimientos, partidos políticos que estamos hoy día actuando elegidos democráticamente. O sea, y ahí estoy de acuerdo que la ciudadanía puede presentar algún tipo de dudas o pensar que nos estamos arreglando los bigotes, etcétera, etcétera. Pero yo creo que hay que reivindicar la acción política. Y una de los ejes de la reivindicación de la misma tiene que ver, evidentemente, con generar acuerdos, con generar diálogo, con llegar a entendimiento, desde las legítimas diferencias que cada uno tenemos. ¿Están haciendo la tarea? Yo creo que no. Fíjate que el otro día, ¿viste los indicadores de confianza? La iglesia del 6%. Bueno, pero yo no voy a responder por la iglesia. Los políticos del 5%, que era peor que la iglesia. Pero bien, no, pero te digo yo, ¿qué están haciendo? ¿Los empresarios dónde están? Me falta ser Peor. Bien. No, pero ¿qué estamos haciendo? Si eso es lo importante, ¿qué estamos haciendo para resolver el problema? Porque tú hiciste perfecto el diagnóstico. Ahora, ¿qué remedio tomo yo para resolver ese problema? Yo veo en la Cámara de Diputados que hay esfuerzos también de entendimiento. Yo veo un diputado como Pepe Out que es capaz de rescatar lo bueno y ser muy firme en su crítica y ser... No, pero sí es verdad. Y yo veo que nosotros estamos generando, en general, evidentemente siempre los polos, digamos, se mantienen muy, muy duros,
Pero se generan diálogos al interior, y diálogos que cuando den frutos se harán a conocer, po. Si no, si esto tampoco es, está bien la vitrina de la transparencia en la conducta, pero hay partes de las conversaciones que también tienen que ser reservadas, po. Y es legítimo que así sea. Yo quería plantear otro punto a propósito de lo que tú estabas hablando en el bloque anterior, que a mí me tiene muy preocupado y muy no ocupado, porque no estoy en la comisión de justicia, pero creo que lo que está pasando lo que está pasando con el informe de la ministra Maggi, uno es muy muy bueno. Creo que vale mucho la pena leérselo, vale mucho la pena, digamos, poner foco y atención. Estoy de acuerdo con lo que aquí se señaló, digamos, que la base fundamental no es el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo, sino es el Poder Judicial, que finalmente administra, digamos, los conflictos que todos los ciudadanos tenemos. Y si se cae eso, llamemos a la Melania, como decía mi abuelita, digamos, y vayamos a buscar otra forma de hacer cualquier cosa. Sí me llama la atención, y quiero hacer una pregunta no maliciosa, quiero que no se entienda como maliciosa. Me llama la atención el apoyo, entendí que era el abogado de uno de los 3 miembros de la Corte de Apelaciones, el señor Isidro Solís. Sí. ¿Y el señor Isidro Solís no era el asesor del señor Dávalos y del Ministerio del Interior cuando salió Cabal? Fue uno de los primeros, porque él acuérdate que él fue abogado, creo, de la presidenta Bachelet para algo. En algún momento dado. Y yo creo que estuvo a cargo de parte de la defensa de Dávalos, no sé si siguió o terminó, pero fue el ministro de Justicia de la presidenta Bachelet. Bueno, correcto, pero una cosa es ser ministro de Justicia y otro y es ser operador en la justicia, ya sea de defensor o de... bueno, es un operador judicial. Bueno, correcto. A mí, yo honestamente creo que si nosotros nos están interpelando por ser probos, que por cierto hay que serlo, yo creo que ahí tenemos un tema. O sea, una persona, porque a uno de los ministros se le acusa de constituir la sala para sobreseer a Dávalos, lo defiende el que fue abogado de Dávalos. O sea, aquí, digamos... No, yo creo que hay que ventilar esto así entero. Pero por cierto, o sea... por cierto, poner todo el asunto. Si el problema de lo que pasa en Rancagua, que tiene que ver con la posibilidad de que ahí haya todo tipo de negocio y todo tipo de arreglos, básicamente, lo peor podría ser que haya venta de fallo o algún tipo de canje especial. Es imperativo que eso... no se tape. Si el problema es que las cosas terminan tapándose. Tú abres un hoyito que empieza a revelar que hay ruinas debajo, y en vez de qué sé yo, de descubrir Luxor, tapas de nuevo. Ya, entonces... este es el único. Nosotros somos los únicos arqueólogos que cuando encontramos la ciudad perdida la tapamos. Bueno. No, pero obvio, sí, por eso mismo estoy poniendo el tema que estoy poniendo. Ahí la Suprema tiene una responsabilidad. No, pero nosotros como sociedad también tenemos una responsabilidad. Pero la Suprema está puesta frente al desafío que plantea Fernando, porque la Suprema actuó bien, nombrando inmediatamente un ministro plenipotenciario para investigar. Ese ministro esa ministra cumplió su rol, y ahí está la papa caliente, pide la destitución, describe con crudeza lo ocurrido, y la Suprema tiene que decidir. Y o muestra Luxor a la civilización actual, o lo vuelve a enterrar por otros 1000 años. Leí además que habían 8 o 9 miembros de la Corte que se tienen que inhabilitar en este tema. Es que así como se ha hablado de la familia militar, de la familia carabineros, etcétera, también la familia judicial se ha ido consolidando en todos estos años de una forma tal que cuando uno habla de los principales 15 o 20 casos judiciales del país, hablas de los mismos 5 o 6 abogados. Abogados que tienen relaciones con
las empresas, que tienen relaciones con la política. Cuando los senadores salen y dicen, bueno, que acá lo que hay que hacer es dejar de hablar con los operadores judiciales, uno se queda pensando, pero ¿quiénes son? Son los mismos abogados que van dando vueltas y que van vinculándose de forma, digamos, no profesional con los fiscales, con los jueces, y yo pondría mi firma a que esto no es una situación excepcional de Rancagua. Esto debe ser una situación que ahí donde alguien apriete van a empezar a salir problemas porque al final esto revierte en lo pequeñas que son las élites en el país y además en los niveles regionales, donde tú estudiaste en la misma universidad, en el mismo curso, en el mismo colegio, tu hermana está casada con el primo. Bueno, están todos vinculados, entonces es muy difícil que no te encuentres defensor con acusado en miles de reuniones donde se empiezan a generar relaciones que no son profesionales. Entonces, sin duda, el caso que tú planteas, Pancho, yo creo que es un caso donde, como dice Fernando, acá hay que abrirlo todo, pero ¿cuántas veces no dijimos hay que abrirlo todo en los últimos años de tantos casos? ¿Cierto? Y al final la ciudadanía lo que dice, sí, hay que abrirlo todo, y al final nadie paga, o paga moya, o nadie sabe bien qué pasa. Entonces, porque en gran medida eso pasa, Lucía, porque el pesquisador en algún momento dado él llega a decir frases como yo no quiero alterar los equilibrios que puede haber en el Parlamento y por lo tanto no persigo pero mira que es una manera artera y abusiva de decir me cago en los pantalones de seguir investigando. Está bien, pero estoy de acuerdo contigo, pero mira lo que nos pasó a nosotros mismos con el tono de esta conversación. Con la vehemencia que estamos criticando legítimamente la ausencia de pago de impuestos en el primer bloque, donde todos gritábamos en forma desaforada, aquí esta cuestión se conversa calladito, se conversa en un tono de... Pero si mira lo que está pasando aquí, es un agrado para los auditores. Que no hemos gritado. Claro, porque no es... ¿Cómo es posible? No ha hablado Roberto. Pero y eso yo creo, y me incluyo, digo, lo que nos está pasando aquí, no lo que les está pasando a ustedes aquí. Entonces, yo quiero que con la misma vehemencia, con la misma moralidad y con la misma ética o proposición de ética se discuta el tema de la justicia. Bueno, lo que pasa es que... Se discuta el tema de la intervención del señor Solís. ¿Cómo es posible que pueda estar en el bando A y en el bando B en la misma circunstancia? ¿Me entienden? Sobre todo porque se sobreseó a una persona. ¿Me entiendes? Y que a lo mejor legítimamente se sobreseó. Claro, pero pone un manto de duda. Se pone un manto de duda en este tema. Entonces, con la misma vehemencia que es justa, no que es injusta, deberemos discutir una cosa que es, yo incluso que es más relevante aún, porque es el talón de Aquiles de la sociedad, que es la justicia. ¿De acuerdo? Es que todo el mundo le tiene miedo a hablar a la justicia porque como es un órgano autónomo, también está, y ellos se han protegido muchísimo con esa autonomía, y hay un montón de otras cosas donde uno podría mencionar, no entregan datos, etcétera, etcétera, que genera esta lejanía respecto a estos casos. Pero evidentemente lo que estamos viendo es que así como los militares no eran... que estaban juntando plata para solamente alguna posibilidad de conflicto, y Carabineros no era la institución perfecta, bueno, también hay serios problemas en la justicia, y nadie quiere, o hay mucha gente que no quiere, porque acá hay mucha plata detrás, etcétera, abrir la caja de Pandora, porque eso nos va a llevar a probablemente sacar a muchos jueces, mirar qué es lo que están haciendo los fiscales. Pero tendrán que salir los jueces, po. O sea, tendrán que salir. O sea, ¿qué vamos a hacer? Es lo que solicita. No los vamos a mantener, po. Es lo que sugiere la No, ministra. pero no solamente esos tres, po, lo que pase para abajo también, po. Sí. Y tendrán que salir los senadores si es verdad que tenían intervención en el tema, y tendremos que salir los diputados, no tengo idea. Pero aquí esta cuestión o la limpiamos de una vez por todas o la cerramos, po. Ahora, es muy importante que se haga este hecho público, porque cosas que eran perfectamente naturales y que no llamaban a escándalo, como que un senador invitara a su casa a toda la elite judicial y todos concurrieran al cóctel, nadie se llamó escándalo cuando ocurrió eso. Y recuerdo que hasta salió un top secret en el diario destacando el poder de convocatoria. Claro, qué y resulta que los
cócteles y reuniones. Yo no sé si tú te has reunido alguna vez con algún juez. Nunca. Yo soy diputado, probablemente. Perdón, miento. En regiones ocurra el juez de distinto. policía local cuando me han sacado un parte Claro. como en alguna época, digamos. También. No, Yo también, sí. pero me refiero en cuanto Y me han tomado parlamentario. declaraciones en algunas Claro. cosas. ¿Cuál podría ser la razón por la que un parlamentario se reúna? Yo no tengo idea Para para qué. sugerir algún notario. Salvo, claro. Para sugerir algún Probablemente, conservador. o Si es que el problema es o mucho porque más grave. o porque el juez le pide al Así político es. que lo apoye con el ministro X para una... claro, probablemente los de la región metropolitana nos pasa menos, o los que tenemos un cierta... pudor declarado por lo demás de que eso es completamente impropio. ¿Ah? Yo con el presidente de la Corte Suprema he coincidido en actos oficiales y punto. Lógico, pero estamos llamados a tener relaciones, como dices, Sí. Lucía, profesionales, po. Pero evidente, pero solo, pero en Pero el tono día que se proceso- empiezan a visitar en sus casas políticos y jueces, es A el día en conversar que, de se los jodió, casos. en que se jodió el Perú. Mira, yo me acuerdo que yo era director Así es. del diario La Tercera y en ese entonces todavía había una página que la había iniciado Tito Lave, el anterior director, y que yo mantuve durante un tiempo, que se llamaba El Cocodrilo, donde tú decías perlitas chiquititas acá allá, y yo me acuerdo que critiqué una foto donde gente de la NFP le regalaba entradas a los jueces de la Corte Suprema y a los jueces de la Corte de Apelaciones para que fueran a ver a la selección chilena en un partido con Ecuador. Allá, en Ecuador. O sea, con avión incorporado. Pasajes y LED. Y bueno, y yo escribí este cocodrilo con la crítica de ¿qué es esto? Si esto en cualquier momento son partes en conflicto, está lleno de juicios que eventualmente pueden terminar en una situación de esta. Pero olvídate, yo creo que no tuve nadie apoyo. Nadie. No, pues. Que salió a decir, oye, sí, en realidad puede haber un conflicto de Nadie, interés. compadre, Era total, nadie. Nadie. Era como normal en esa era época. total y absolutamente, pero normal. Oye, puse sacarlos obvio. del tema que lo leí recién en Twitter, que Ricardo Frey Davis hizo unas declaraciones en términos económicos, no defendiendo el gobierno de la Bachelet, sino más bien haciendo una crítica constructiva de lo que está pasando. Efectivamente está muy preocupado. La boca al Ponte el micrófono micrófono. para que te escuche. General. Que está, y yo creo que es un hombre que no lo conozco mucho, pero es un gran economista y es imparcial en ciertos grados, aunque todos sabemos que es demócrata cristiano. Pero Es que lo que pasa es que ya entonces hay... esa discusión yo creo que para mañana va a ser clave, porque las expectativas, ustedes mismos lo dijeron, el gobierno se vendió como en expectativas positivas en el aspecto económico. Entonces, lo que está diciendo Ricardo Frey Davis, que hay que tomar medidas urgentes en ciertos actos, porque el crecimiento ha sido 1.6 y con la Bachelet era un 1.8 y todos estamos gritando. Yo creo que es digno de ver qué va a terminar esta discusión entre los economistas. Y lo último, porque no nos queda un minuto, creo. Llamó pusieron en Enel. No, que llamó, Siempre se guarda el último minuto para... Oye, no, que Enel puso que le dio energía eléctrica a Pepe Out, que se vaya a bañar nomás hoy. Pero lo puso por Twitter. En él te está haciendo una persecuta. Oye, sí. Oye, Roberto, te quiero informar que ese aparato que tú tienes ahí, no solamente hablas por teléfono, recibes WhatsApp también. De repente hay que contestarlos de repente. Son generaciones distintas. No, pero ya, el WhatsApp es transgeneracional. Ya, pero raya para la suma. ¿Tú crees que va a haber más de cuenta o más de expectativa a futuro, Pancho? Yo creo que debería haber más expectativa de futuro. Evidentemente tendría que haber también una revisión a lo que se hizo. Yo espero que sea constructiva
y que proyectemos hacia adelante, ¿no? ¿Y tú va a haber más de patriota antipatriota o más de llamada a la unidad? Perdón, yo espero que haya más de llamada a la unidad, hombre. Sí. Si nosotros estamos aquí no para agarrarnos a peñascasos. Además, yo soy un mal elemento para el peñascaso. Más de culpabilidad gobierno pasado o más de autocrítica y realismo. Yo creo que no sé si alcance para tanto, pero yo espero que tenga una dosis de realidad. Ya. Sí. Nos tenemos que ir. Esperemos. Gracias, Lucía. Gracias. Pancho. Esto Gracias, es tuyo. Pepe. Y gracias, Roberto. Que vaya muy bien. Chao. Volvemos con combinación clave. La clave me escucha. Disfruta tu mañana